¿Para qué usamos los interrogativos? Usamos los interrogativos para preguntar. Y tienes que tener en cuenta 3 cosas. Hi, welcome to Hablemos Español. Let's speak Spanish. We continue with the videos of the first level A1.1. Today we are going to study los interrogativos. En este nivel solo vamos a ver 4. ¿Cómo?, ¿dónde?, ¿qué? y ¿cuándo? Usamos los interrogativos para preguntar. Hay que tener en cuenta 3 cosas. La primera, los interrogativos siempre llevan acento. La segunda, las preguntas siempre llevan interrogación al principio y al final. Por último, los interrogativos pueden llevar una preposición. Por ejemplo, ¿de dónde eres? ¿Por qué aprendes español? El interrogativo ¿cómo? En español, usamos el interrogativo ¿cómo? Para preguntar por el nombre y apellidos. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? También usamos el interrogativo ¿cómo? Para preguntar por el significado. ¿Cómo se dice book en español? El interrogativo ¿dónde? En español, usamos el interrogativo ¿dónde? Para preguntar por el lugar de residencia. Por ejemplo, ¿dónde vives? Y para preguntar por el origen o la nacionalidad. ¿De dónde eres? Usamos el interrogativo ¿qué? Para preguntar por el trabajo. ¿Qué haces? Por último, usamos el interrogativo ¿cuándo? Para preguntar por el momento en el que algo ocurre, en el que algo pasa. Por ejemplo, ¿cuándo tienes clase de español? ¿Quieres ver cómo practicamos en clase? Espero que con este vídeo hayas aprendido a usar correctamente los interrogativos. Na, ¿sí? Tenemos el tono al final. ¿Tomas un café? ¿Sí? Signos en español 2 al principio y al final. Y son signos de interrogación. Normalmente en las preguntas hay unas partículas, unas pequeñas palabras que indican que se trata de una pregunta. Son los pronombres interrogativos. ¿De dónde eres? ¿De Cuba? Sí, soy Cuba. Cubana. ¿No? Cubana. Cubana. Ok. Continuamos. Claudia, por favor. ¿Qué haces? Soy profesor. Muy bien. Continuamos. Besa. ¿Dónde trabajas? En un hotel. En un hotel. 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 La H no se pronuncia. Hotel. Siguiente. ¿De dónde sois? De Manchester. Sí. ¿Cómo se escribe veterinaria con B o con V? Con V. ¿Cómo te llamas? Alfredo. Sí. ¿De dónde vives? ¿En Barcelona? No. En Valencia. ¿Dónde vives? ¿En Barcelona? No, en Valencia. ¿Cómo se dice en español ticket? ¿Billet o ticket? Ok, muy bien. Para preguntar y decir la profesión, usamos la pregunta ¿qué haces? Y la respuesta es con el verbo ser. Yo soy más la profesión. John, ¿qué haces? No trabajo. ¿Eres pensionista? Pensionista. Sí. ¿Sí? Soy pensionista. Muy bien. Claudia, ¿qué haces? Soy niñera. Soy niñera. Muy bien. ¿Qué significa niñera? Babysitter. Es la persona que cuida niños, ¿sí? Muy bien. Besa, ¿qué haces? Ahora
No trabajo. No trabajo. No es necesario el yo. Trabajo es solo yo. Continuamos, Vlad. Ja, yo soy conductor. ¿Conductor de qué? ¿De coche o de un coche de transporte grande? Excursión. Ah, ok. ¿Y tú, Xenia, qué haces? No tengo trabajo. No tengo trabajo o no trabajo, ¿sí? Tengo. Es del verbo tener o simplemente ahora no trabajo. Y, Olga, banquera. Banquera. Ah, soy banquera, ¿sí? Es decir, trabajas en un banco.